Muy bien. Tenemos unos apóstoles que después de la muerte y resurrección del Señor estaban temerosos en el aposento alto, no salían, llega Pentecostés y el otro ayudador, el otro Paracleto, los llena a ellos y al pueblo. Y Pedro y Juan, como dice el capítulo 3, el anterior, 3:1, iban a adorar al Señor al templo. Y cuando, como nosotros, venían a alabar y cuando salían, servían. ¿Y qué pasó? Curaron a un paralítico. El paralítico se aferraba a Pedro y a Juan. Y todo esto causaba que el nombre de Jesús fuera predicado y eso le molestaba a las autoridades. De hecho, vemos en el capítulo 1 que eran 120 personas, después vimos en el capítulo 2, 41, que se agregaron 3.000 personas más. Y vemos como resultado de esto que finalmente llegan a las 5.000. Pedro y Juan enseñaban a la gente y eso no era del agrado de las autoridades. Pero en todo lo que hacían, fíjense que ahí en el versículo 10 dice, este hombre es sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, y le daban la gloria a Dios. De hecho, en el versículo 12 dice, de hecho en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Es interesante observar que Pedro no se está defendiendo a sí mismo ni a Juan ni a la comunidad siquiera. Pedro está presentando defensa del nombre de Jesús. Pedro defiende lo que Jesús les había enseñado. Y los gobernantes, en el versículo 13, se daban cuenta que no eran gente instruida, no eran analfabetos, no habían recibido instrucción rabínica, pero sabían todo. De hecho, mencionan el Salmo 2. El Espíritu Santo, como dice en el versículo 8, era el que hacía hablar a Pedro. Muchas veces podemos tener temor de hablar, no nos sentimos capacitados. De hecho, muchos de los héroes de la Biblia dijeron, no, conmigo no cuentes, no tengo boca, no sé hablar, o lo que fuere. Pero lo que pasa es que el Señor te elige por lo que vas a hacer en sus manos y no por lo que somos actualmente, gracias a Dios. Él sabe de las incapacidades de Pedro, que las corrige. Él sabe de todo lo que pasa de gente que dice, no, Moisés, no puedo hablar. No soy lo suficientemente bueno, pero Él hace que las cosas sean hechas para poder cumplir lo que nos pidió en Hechos 1:8, que recibiríamos poder para ir a todas las naciones. No es justo que le hagamos caso a ustedes y no le hagamos caso a Dios. Esos eran testigos. Y realmente acá están hablando a los no creyentes para que pudieran tener convicción y conversión. Y le hablaban a los creyentes para consolidarlos, para fortalecerlos. La resurrección de Cristo era la garantía de que la cura del paralítico realmente la había hecho Él. Al quedar libres, Pedro y Juan, dice la palabra, volvieron a los suyos. Y acá viene una de las oraciones más maravillosas de todas las Escrituras. Hay 3 que se llaman oraciones centradas en el reino, la de Éxodo 33, la de Habacuc y la de Hechos 4. Y fíjense que esta oración, que empieza en el versículo 23, está después de lo que leyó Elizabeth, alzaron unánimemente su voz y le daban gracias al Señor por lo que Él era, por lo que Él había hecho, por lo que hace y por lo que hará. Los idólatras adoran al Dios que ellos hacen y nosotros adoramos al Dios que nos hizo. Muchas veces hay que tener cuidado cuál es el Dios en el que vos crees. ¿Es la estatua de oro de Sadrac, Mesac y Abednego? Realmente la soberanía de Dios
y su pleno dominio se ve en la muerte, resurrección y ascensión al cielo de Jesús. Porque ahí dice, para hacer lo que de antemano tu poder y voluntad habían determinado que sucediera. Esto no es una cosa que le ocurre a Dios, una cosa que le ocurre a Jesús, sino que está absolutamente bajo su total dominio y soberanía. Y siguen pidiendo no protección, no que nos cuides, sino, fíjense lo que piden. Concede a tus siervos, en el versículo 29, proclamar tu palabra sin temor alguno. Extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Ellos quieren seguir predicando, hablándole a la gente, curando y llevando el mensaje a todas las naciones. Entonces, ¿qué pasa? Versículo 31. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos todos, fueron llenos del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que señala a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En Hechos 4:4 vemos que se agregaron las 5.000 personas que le mencioné. Salvo el cristianismo y el judaísmo, ¿qué religión tiene la posibilidad de hablar con su Dios? ¿Por qué orar es algo tan importante para una comunidad está en manos de tan pocos? ¿Alguna vez tembló el lugar cuando terminamos de orar? Me encantaría decir, bueno, este lunes tenemos reunión de oración a las X hora, el martes a las 19, el miércoles hay reunión de oración a las 20, el jueves tenemos reunión de oración a las 4 de la tarde, el viernes, no se olviden, tenemos reunión de oración a las 4 de la mañana, o a la hora que fuere. Pero no puede estar en manos de tan pocos algo tan importante como es orar. Sadrac, Mesac y Abednego estaban en el horno. ¿Por qué? Porque no adoraban a la estatua que había erigido Nabucodonosor. Y a semejanza de Pedro y Juan, fíjense que hay en el versículo 17, si se nos arroja al horno, el Dios al que servimos puede librarnos del horno, en primer lugar, y de su majestad, en segundo lugar. Un orden muy correcto para ponerlo. Es Dios el que los va a librar, y su majestad, si persiste, también. Hay firmeza en la adoración y, de hecho, insisten en que ellos no se van a postrar ante ningún Dios. Sadrac, Abednego y Mesac estaban en el horno como Pedro y Juan, si persistían, como estamos nosotros en el horno. Pero no es así. Estaba leyendo de un misionero, Samuel Nielsen, que fue a llevar Biblias de contrabando a Irán. Entonces lo invitaron a un culto, por supuesto recontra secreto. Llegó, todos se saludaban con muchísimo amor, entonaban cantos, muchos sabían las escrituras de memoria, predicaban, y así el culto durante 3 horas. Y todos alababan a Dios y experimentaban el amor de Dios. Entonces Samuel Nielsen le dice al pastor Hossein, de 23 años, dice, ustedes son unos héroes. Y el pastor Hossein dice, no, bajo ningún punto de vista, nosotros no somos héroes. Los héroes son ustedes. ¿Cómo? Sí, la iglesia de Occidente son los héroes. No entiendo, le dice Samuel. Mira, le dice Hossein, nosotros podemos ir al almacén y podemos tener 2 marcas de arroz. Si vamos a una tienda a comprar ropa, podemos elegir blanco, gris o negro. Ustedes pueden elegir lo que quieran. Ustedes salen de la iglesia, agarran el celular y lo encuentran lleno de frivolidades, pornografía,
sensualidad, consumo. A nosotros, si alguien nos persigue, es el gobierno y nada más, puede entrar un policía y llevarnos presos. Pero ustedes tienen miles de cosas por las cuales son apartados de Cristo. Las trampas que nos tiende nuestro subconsciente, la sociedad y lo que fuere, nos apartan, nos alejan. Por eso pienso que uno de los problemas más grandes que tenemos para no estar en el horno, para no caer presos, es salir de la tibieza. Si ustedes abren la página 1288 de sus Biblias coloradas, van a ver que en el capítulo 3 de Apocalipsis, la última carta es una carta dirigida a la iglesia de la Odisea. La Odisea era un lugar, ahí en lo que es actualmente Turquía, que estaba entre Hierápolis y Colosas. Hierápolis tenía aguas termales muy calientes con propiedades químicas y que eran curativas. Colosas tenía aguas muy frescas, potables y bárbaras para tomar. El tema era que cuando llegaban a la Odisea se mezclaban y se volvían tibias. Las que tenían que ser calientes para ser terapéuticas no servían porque se habían enfriado. Y las que eran para tomar y que eran refrescantes se habían llenado de sales y se habían calentado. Era todo un problema este. Esta ciudad era muy próspera, tenían de todo, tenían muy buenos médicos, hasta tenían muchos especialistas en la vista. Y el Señor Jesús, que es el que está hablando acá en Apocalipsis, los reprende. Fíjense, dice, conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. En el 17 de capítulo 3 de Apocalipsis, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Tenían buenas ropas. Tal es así que Jesús le dice que en el 18, que te vistas, que te pongas colirio para curarte los ojos, el colirio espiritual. Y no se menciona ni una sola herejía, ni contiendas, ni inmoralidades de baja estofa, sino que el Señor los está reprimiendo por un orgullo farisaico, un crudo materialismo, marcada indiferencia, autosuficiencia arrogante y engreimiento espiritual. Son las estatuas de oro que por ahí, sin darnos cuenta, podemos caer en sus pies. Gente que es muy difícil llamarlos ateos, pero también es muy difícil llamarlos hijos de Dios. En el templo son santos, pero cuando salen del templo son mundanos. Y eso es un peligro que todos corremos. Jesucristo es el único proveedor de riqueza. Es el único que nos da el oro refinado, el único que nos da el oro refinado de la prueba santa a través de las pruebas y disciplinas. Y esa es la verdadera riqueza, la que proviene de Él. Y termina el pasaje de Apocalipsis 3:20 diciendo, yo estoy a la puerta y golpeo y entraré a cenar. Pero esta no es un pasaje evangelístico, esta es una carta a una iglesia, se lo está diciendo a los creyentes. Yo golpeo a la puerta y entraré a cenar contigo. Es como si nos dijera, ¿habrá alguien en la comunidad que quiera tener intimidad conmigo? Realmente este pasaje hace completa justicia a la soberanía de Dios, a su gracia y a nuestra humana responsabilidad. Puede haber cristianos, yo soy el jefe, y aquí se hace lo que yo digo, otros que están sumamente temerosos, otros que mantenete tranquilos, no hagas ola.
que aquí no pase nadie. ¿Cuál es el remedio para esta tibieza? Es acercarse a la fuente. Si necesitas agua caliente, acércate a Hierápolis para calentar el corazón y acercarte a los demás. Si necesitas agua fresca y potable, anda a Colosas, pero siempre tenemos que acercarnos a la fuente. Y la fuente que provee el oro refinado es Jesús, su palabra. Muchas veces es la palabra de Él a través de otra persona que te va a hablar a tu corazón. Vimos que eclesia era llamar afuera. El 27 de abril, Guillermo nos dijo que no teníamos que ser un club santo. Tenemos que apelar para salir calientes a buscar a los demás y tener la frescura necesaria para acercarnos en amor. El jueves leí el mensaje que dio León XIV y me apropio de una frase que él dio. León dice, buscando siempre trabajar como hombres y mujeres fieles a Jesucristo, sin miedo, para proclamar el Evangelio, para ser misioneros. Por lo tanto, creo que ir a la fuente es orar con Dios, no a Dios, con Dios, escucharlo a Él, decirle a Él, percibir a Él, para hacer su voluntad en cada momento. Isaías 55 es muy claro y dice, así como son más altos mis caminos, mis pensamientos también son más altos que los de ustedes. Entonces tenemos que buscar la fuente realmente, que esa es la que nos va a empoderar y nos va a ayudar a superar todos los desafíos que tenemos por delante. Pero recuerden, ustedes ya son héroes. Oremos. Gracias, Señor, porque tú provees todo. Y cuando pasamos por una prueba, la tentación que decimos en el Padre Nuestro, cuando somos examinados, probados, queremos hacerlo tomados de tu mano, con los ojos puestos en ti. Señor, aléjanos de la seducción, del hedonismo que nos rodea, muchas veces de nuestra soberbia o de nuestra arrogancia, porque realmente tú has provisto todo. Tú nos has dado este oro refinado del cual hoy disfrutamos. Señor, pero como dijimos antes, clamamos por los cristianos perseguidos. Para ellos también son héroes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.